Buenos días, vamos a continuar el día de hoy con el tema número, el repaso final del curso. Bueno, el tema 9 sería del curso de Historia Universal. Bien, en este capítulo vamos a desarrollar, vamos a hacer un repaso correspondientes a los temas que hemos venido desarrollando durante el mes de clase, en relación a la reforma católica, reforma religiosa. También hemos visto en lo que corresponde a la era napoleónica. Vamos a ver, vamos a estudiar algunos eh, temas que hemos venido desarrollando en el transcurso del mes, ¿no? Muy bien, chicos, a ver, vamos a empezar con el desarrollo de las preguntas que corresponden el día de hoy acerca de la reforma católica, ¿no? La reforma católica. Bien, chicos, vamos a empezar en primer lugar mencionando sobre todo la pregunta número 1, que dice lo siguiente: ¿qué es el conciliarismo? ¿No? ¿Qué es el conciliarismo? Esa es la pregunta número 1, ¿no? Bien, chicos, ustedes saben que durante la época que hemos visto anterior a la Ilustración, por ejemplo, han habido doctrinas en las cuales han sido consideradas como máxima autoridad, incluso por encima del Papa, ¿no? Esas doctrinas, así como también hubo personajes que estuvieron en cierta manera en contra, pues, de la Iglesia Católica de aquel entonces, ¿no? Y justamente vamos a mencionar sobre todo, considerar al conciliarismo común en las doctrinas, justamente que consideraba cierta categoría. Vamos a mencionar aquí en la pregunta 1, decimos el conciliarismo viene a ser entonces la doctrina, es la doctrina que considera al concilio de es ecuménico, ¿no? Que considera el concilio ecuménico como la suprema autoridad, ¿no? Como la suprema autoridad de la iglesia. Entonces, en ese entonces era justamente la suprema autoridad de la iglesia, elevándolo por encima del Papa, ¿no? Por encima del Papa. Eso justamente era pues, el conciliarismo, ¿no? En aquella época. A ver, chicos, tomen nota para continuar, por favor. Me dicen, chicos, si terminan, ¿no? Ya, y el concilio era justamente una asamblea. El concilio era una asamblea regular donde se contaban pues los obispos y teólogos para poder discutir algunas cuestiones que están relacionadas a las doctrinas de la iglesia o su organización y funcionamiento. A ver, por favor, apaguen su audio o su organización y funcionamiento. Ese era justamente el concilio, ¿no? Mientras que el conciliarismo es una doctrina, ¿no? Una cosa es concilio y otra cosa es conciliarismo. En cuanto a la reforma religiosa, por ejemplo, durante, por ejemplo, la mitad del siglo XVI aproximadamente, estalló pues en el mundo católico un proceso que sin proponérselo al inicio, puso al fin de la unidad religiosa del occidente, ¿no?
Una de sus causas, por ejemplo, es justamente el deseo de renovar el catolicismo. O sea, lo que se pretendía en aquel entonces era la renovación del catolicismo. Y esto pues era agobiado en aquella época por el, digamos, el relajamiento moral correspondiente al alto clero, que justamente era el factor unido a las condiciones económicas, culturales y sociales, ¿no? Así como la resistencia del papado en aquel entonces a realizar esta renovación, lo cual acabó provocando, y esto generó pues una ruptura de la Iglesia Católica y al originarse esa ruptura, justamente dio la aparición de la Reforma Protestante, ¿no? Y esta reforma protestante justamente se da bajo el liderazgo de Martín Lutero, ¿no? Que en una ocasión también lo mencionamos en clase, ¿no? Ahora sí vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, no sé si hay alumnos más todavía que no. Ya, vamos a continuar. En la pregunta número 2, dice lo siguiente. ¿En qué país se inició la reforma y por quién? Bien. Los países en que se inicia la reforma es justamente, fue iniciada en Alemania, ¿ya? Fue iniciada en Alemania, ¿ya? En ese país se inicia justamente la reforma, fue iniciada en Alemania. Fue iniciada en Alemania por el monje Martín Lutero. Por el monje Martín Lutero, ¿no? Esa es la respuesta para la pregunta número 2. Fue iniciada en Alemania, ¿no? Y es justamente pues en ese país donde se inicia pues la reforma. Ya me avisan por favor si ya terminaron. Martín Lutero fue un sacerdote, ya, que nació en el año 1400 a 1483, ¿no? Fue un sacerdote. Ya él fue teólogo y también impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas pues inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada el luteranismo. Por de ahí viene el nombre, ¿no? Luteranismo. El luteranismo viene pues justamente de su apellido, ¿no? Como es Martín Lutero, de ahí por eso que viene el nombre del luteranismo. En la pregunta número 3 dice, mencione 2 puntos fundamentales de la doctrina de Martín Lutero. Pero vamos a mencionar uno de los puntos fundamentales de Martín Lutero, que es el siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Un segundito, chicos. Vamos a ir guardando, pues si no se vaya a borrar. Ya. Menciona 2 puntos fundamentales de Martín Lutero. Ya, tenemos uno. Tenemos aquí la salvación, que la salvación se debe solo a la fe, se debe solo a la fe, la salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras, y no
a las buenas obras. Ya, ese es el... Y otro punto fundamental es que el papado no es una institución creada por voluntad de Jesucristo, ¿no? Esos son unos puntos importantes que en Jesucristo. Justamente Martín Lutero menciona, ¿no? Ya, me avisan chicos si terminaron, por favor. ¿Puedes subirlo un poquito, profesor, por favor? Del 3. Ah, ya, ok. Otra de las, por ejemplo, otro de los puntos importantes que manifiesta Martín Lutero en su doctrina, por ejemplo, también habla de que cada persona puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligación de aceptar la interpretación de la iglesia, ¿no? Entonces uno puede interpretar de manera libremente. De repente ustedes, de repente un capítulo lo interpretan de una forma, otra persona, en el caso mío, por ejemplo, puedo interpretar de repente algún versículo de la Biblia, también de otra forma. Eso es lo que él propone, ¿no? De la doctrina, ¿no? Los puntos de la doctrina de Martín Lutero. Otro de los puntos que también menciona es, por ejemplo, que el bautismo y la Eucaristía no son los dos únicos sacramentos verdaderos, ¿no? Él eso es lo que también menciona, que no son los únicos, y los demás son de invención humana, ¿no? Eso es lo que también menciona. Otro, por ejemplo, que menciona es que el culto a la Virgen y a los santos ha de suprimirse, ¿no? Él estaba en contra justamente de la veneración que se le daban, ¿no? A los santos, ¿no? Solamente deberían de suprimirse, ¿no? Y otro punto que también menciona en la doctrina que el purgatorio no existe, las indulgencias no sirven para redimir las penas debido a los pecados, ¿no? Eso es lo que, esos son los puntos que plantea en la doctrina de Martín Lutero, ¿no? En el caso son 6, de ahí he mencionado 2 nomás. Bien, vamos a continuar la siguiente pregunta, la número 4. Ya, la número 4. La pregunta 4. ¿Quién convocó el Concilio de Trento? Vamos a anotar aquí. La respuesta para la pregunta 4 sería, fue convocado por el Papa Paulo III. Paulo III, ¿no? Fue convocado por el Papa Paulo III. Chicos, ahí tomen nota, por favor.
En el caso de Pablo III, que él es el sucesor de Clemente VII, ¿no? Él es el sucesor de Clemente VII, el Papa Pablo III. El nombre del Papa es Alessandro Farnese, que es conocido como Pablo III, que es italiano. Él logró alcanzar el pontificio como Pablo III y inició pues una política de neutralidad de la iglesia con respecto a los concilios, a los conflictos políticos de los estados para concentrarse en la lucha contra la expansión del protestantismo, ¿no? Ahora, él ha sido considerado un papa de transición, ¿no? Transición porque se dio pues en el proceso del Renacimiento y la Contrarreforma. Y él justamente me gustó la manera de potenciar la eficiencia de la corte, que encargó a Miguel Ángel entre sus trabajos de pintura. No sé si habrán escuchado de la Sixtina, que es una de las pinturas famosas en Italia. Y así como la excomunión a Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? Así que él decidió, pues, ser el promotor del Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento, y dio su apoyo también a la fundación de los jesuitas y así como al restablecimiento de la Inquisición en Italia, ¿no? La Inquisición que se dio en este caso en el año de 1542. Bien, luego pasamos al tema número 6, el siglo de las luces. A ver, chicos, pregunta para todos. ¿Con qué nombre se le conoce al siglo de las luces? ¿Alguien se acuerda? Siglo de las luces. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me podría decir, por favor, con qué otro nombre se le conoce al siglo de las luces? A ver, voy a tomar asistencia mientras van pensando, ¿ya? Un ratito. El siglo de las luces, también llamado, también se le conoce como época de la ilustración. Ya con la época de la ilustración, que es una, ya muy bien, Edith, es una este, corriente intelectual, ¿no? Que recorrió pues todo el continente europeo durante gran parte del siglo XVIII. Con ese nombre le dicen. De la ilustración o el siglo de las luces, ¿no? Con ese nombre se le conoce, ¿no? Las ideas del siglo de las luces tuvieron una relación directa, en este caso, con las rebeliones posteriores de las colonias que acabamos nosotros de mencionar, ¿no? Bien, vamos ahora a desarrollar la pregunta número 5. Tenemos como características el racionalismo. Ya, vamos a poner ahí las características. Racionalismo. Otra característica, optimismo. Tenemos el rechazo a la tradición
y búsqueda de la felicidad. Y tenemos es laicismo. Ese vendría a ser las características correspondientes a la ilustración. Cuando hablamos de racionalismo, nos estamos refiriendo a la corriente filosófica que se desarrolló en el siglo XVII, que afirmaba pues el conocimiento solo puede fundarse en la razón y que se debe desconfiar de la tradición y de la experiencia, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Dentro de la época de Ilustración también vamos a mencionar a personajes famosos que aportaron sus conocimientos, sus ideas en esta época de Ilustración, también llamado el siglo de las luces o época de la Ilustración. Podemos mencionar también a Voltaire, a Montesquieu y a Rousseau, ¿no? Que son personajes célebres que en su época aportaron sus conocimientos, ¿no? De ahí vamos a pasar a la pregunta número 6. Me avisan por favor si terminaron. Chicos, continuamos con la 6. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ya, por ejemplo, en la pregunta número 6. Pregunta número 6 dice lo siguiente. Completar los espacios en blanco. Bien, ahí a la derecha vamos a escribir, por ejemplo, los autores de las obras, ¿no? De las publicaciones que realizaron. A ver, el contrato social, ¿por quién fue planteado? ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue autor de la obra El contrato social? Ah, ¿se acuerdan? Eran tres, ¿no? Les decía Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿Cuál de los tres era? El contrato social fue escrito por Rousseau. ¿Ya? Cartas filosóficas por Voltaire. Se escribe Voltaire, pues se lee Voltaire. Y tenemos el espíritu de las leyes que fue escrito por Montesquieu. Ya, los autores de las obras que acabamos de mencionar. Los chicos me avisan, por favor. Ya. Vamos a continuar con la última pregunta. Siguiente, número 7. En la pregunta número 7 dice, ¿entre qué países se firmaron el Tratado de París?
¿Entre qué países se firmaron el Tratado de París? Es la pregunta número 7. Número 7. Ya, los países que firmaron el Tratado de París, no. A ver, pueden revisar ahí su ficha ustedes, chicos. Ahí revisen. Ya, chicos, ahí pueden escribir su respuesta también por el chat. El Tratado de París. Se firmó en el 3 de septiembre, Ya. profesor. No, ¿entre qué países está preguntando? Ah, no. ¿Entre qué países? La pregunta es, ¿cuáles son los países que se firmaron el Tratado de París? A ver, vamos a dar la respuesta de una vez, ¿ya? A la pregunta número... Ya, entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos, ¿ya? Ya, Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ya, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es correspondiente al tema 7, ya. Luego, en la pregunta 8 dice, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Ya tenemos económicas, tenemos políticas, tenemos ambientales, tenemos sociales y tenemos ideológicas. Económicas, políticas, ambientales, sociales y ideológicas, ¿no? Ya estamos ya en la Revolución Francesa, ¿no?
Muy bien, chicos, si vayan tomando nota, por favor. ¿Qué era la Revolución Francesa, chicos? La Revolución Francesa era un proceso revolucionario. Este proceso revolucionario era dirigido por la burguesía. Esa burguesía destruyó pues el antiguo régimen. Al destruirse el antiguo régimen, había provocado un cambio profundo en las estructuras tanto sociales, económicas, ya políticas, ¿no? Del siglo XVIII. Lo cual significó un paso pues de una sociedad basada en una hegemonía aristocrática o nominaria a nuevas formas políticas sociales, ¿no? Y basado pues en la riqueza y no en el nacimiento. Ya, eso es justamente en la Revolución Francesa. En cuanto a las causas políticas, pues solamente estoy mencionando, por ejemplo, vamos a explicar algunos puntos, ¿ya? Vamos a empezar primero por las económicas, ¿ya? Por las económicas. Por ejemplo, entre los años 1788 y el 89 se produce pues una grave crisis agrícola. Estamos empezando por la económica. Esta grave crisis agrícola es debido a problemas climáticos, ya esto trayendo como consecuencia una baja producción, sobre todo del trigo, que era pues el alimento fundamental. Y la escasez de este cereal es lo que produce pues un alza en el precio generado. Al subir los precios, esto trae como consecuencia pues hambre, malestar y protesta, ¿no? De parte de los ciudadanos. Así como el despilfarro, en la forma como se ha malgastado el dinero fiscal y justamente este malgasto de este dinero, tiene que ver pues con un mal manejo económico que llevaría pues en aquel entonces a la monarquía a la bancarrota, y lo cual pues estos recursos se destinaban pues para poder cubrir los gastos de la corte de Versalles y a las pensiones de los nobles, además de los sueldos de la élite burocrática. Aparte de eso, también se le suma pues los gastos de guerra, porque no solamente, aparte de los problemas que hubo del trigo, sobre todo de la escasez, como la baja de producción, también se tiene que sumar pues los gastos en la guerra, para luchar contra Inglaterra, que ocurrió también en forma indirecta en la guerra de independencia de las 13 colonias norteamericanas, a las cuales se le ayudó de forma casi gratuita, pues, ¿no? Y así como las grandes extensiones tributarias que se implementaron por la falta de liquidez del régimen. Entonces, vamos a mencionar algunas, ¿ya? Algunas causas. Ahora, en cuanto a las políticas, eso tiene que ver con el despotismo del rey Luis XVI, pues que él gobernaba casi sin ningún tipo de control político, o sea, no había control político para Luis XVI. No había tampoco libertad de opinión ni regla de la censura y se aplicaban documentos llamados el sello real, ¿no? Y pues suprimía pues la libertad de cualquier individuo por orden del rey, ¿no? Es a nivel político, ¿no? Bien, chicos, vamos a continuar con la pregunta número 9. La pregunta número 9. En la pregunta número 9 dice, ¿cuáles son las principales obras del consulado napoleónico? Las principales obras.
Muy bien, principales obras. Ya, tenemos el Código Civil. Ya tenemos ahí el Código Civil. El Código Civil. Paz con la Iglesia. Creación del Banco de Francia. Creación del Banco de Francia. Y tenemos la creación de la Legión de Honor. Creación de la Legión de Honor. Ya, esas fueron las principales obras de Napoleón Bonaparte. Bien, chicos, hemos terminado. Ya vamos a finalizar la clase. Me avisan, por favor, para cerrar el Zoom. Bien, chicos, vamos a finalizar la clase. Me avisan, por favor, si terminan de copiar. A ver, los espero. Ya me avisan, por favor. Ya, profesor. ¿Ya terminaron? Ya, chicos, entonces ya se les ha enviado el link y ahí vamos a continuar con el siguiente curso, ¿ya? Nos vemos, chicos. Buen día.